Bueno, pensemos por un segundo en una escena súper cotidiana. Suena el despertador a la mañana. Sí, la rutina de todos los días. Exacto. Alguien se levanta de la cama, apoya el peso en un colchón que tiene la firmeza exacta. Una firmeza que está comprobada, digamos, para no arruinarte la espalda. Claro. Y de ahí camina a la cocina y se prepara una taza de té para el desayuno. Un té que tiene un color rojizo perfecto, un sabor que no es ni muy amargo ni muy suave. Todo en esa secuencia parece re simple. Sí, casi automático, como que uno ni lo piensa. Tal cual. Sin embargo, entre la comodidad de ese colchón y el primer sorbo de ese té, opera una infraestructura que es completamente invisible. Una que certifica, avala y mide casi todo lo que produce la industria nacional. Y esa infraestructura es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el famoso INTI. Y el concepto de infraestructura invisible es clave para entender el peso de esta institución. O sea, a menudo se piensa en la industria simplemente como, no sé, fábricas, chimeneas, galpones llenos de maquinaria. Claro, lo que se ve. Exacto. Pero para que un producto llegue a las manos de un consumidor y sea seguro, funcional y además pueda competir en un mercado internacional, requiere de un ecosistema de validación constante. El INTI ha operado históricamente como, digamos, el garante técnico detrás de la materialidad de nuestra vida cotidiana. Y lo que hace que este tema sea tan urgente ahora mismo es que esa infraestructura está bajo un escrutinio sin precedentes. Así que hoy tenemos una misión importante. Así es. Utilizando una pila de fuentes que incluyen boletines oficiales del gobierno, artículos de medios provinciales como Hoy Rojas y Radio Fueguina, e incluso proyectos de resolución del Congreso, el objetivo de esta inmersión es analizar una tensión crítica actual, ahora mismo en abril de 2026. Una tensión enorme. Sí, estamos viendo el profundo ajuste y reorganización del INTI, impulsado por el gobierno, frente a las voces que advierten sobre un posible desmantelamiento del desarrollo productivo y la soberanía tecnológica del país. Es un escenario de alta fricción. Por un lado, tenemos la postura del Ministerio de Desregulación, que se basa en un diagnóstico económico muy específico, que es la necesidad urgente de cuidar los recursos fiscales, optimizar el Estado y liberar a las empresas de trabas. Y por el otro lado, Claro, el sector científico, los mandos medios del instituto y legisladores plantean que este recorte amenaza gravemente a las pymes y hasta a la salud pública. y quiero dejar algo súper claro desde el inicio. Aquí no vamos a tomar partido por ninguna de estas posturas. Totalmente, nuestra idea es entender ambas. Exacto, no tomamos bandos. Se trata de entender los argumentos del ministerio y contrastarlos con las advertencias de los científicos. Vamos a meternos de lleno en el sistema nervioso de la economía argentina. Y les prometo que no va a ser aburrido. No, para nada. Es fascinante cuando empezás a escarbar. Bueno, vamos a desempacar esto. Para entender qué se está recortando, primero hay que entender qué hace el INTI y cómo funciona. Porque yo siempre tuve la idea de que era básicamente un edificio enorme en Buenos Aires lleno de científicos de guardapolvo blanco. Es la imagen que tenemos todos, sí, 57. Pero a ver, el verdadero núcleo de poder del INTI no sale de esas oficinas, sino de la Ley 19.511. Que es la ley de metrología, ¿verdad? Exactamente. Lo constituye como el Instituto Nacional de Metrología. Y la metrología es, en palabras simples, la ciencia de las mediciones. En la práctica, significa que el INTI es el dueño de la trazabilidad y de los patrones de medida de toda la industria. O sea, si una presa dice que su paquete pesa exactamente 1 kilo, O que una viga de acero soporta cierta presión, tiene que existir un patrón nacional, científicamente incuestionable, que valide esa afirmación. Si no tenés esa trazabilidad, el comercio moderno directamente colapsa. es una locura pensar en la magnitud de eso. Y esa red, hoy en día, según los documentos, se extiende a través de 66 puntos y centros tecnológicos en todo el mapa argentino. 66. Sí, de norte a sur. Al ver cómo operan esos centros, se me ocurre una analogía. Es como si el INTI actuara como una especie de traductor tecnológico universal, ¿no? Como que toma la ciencia abstracta y la convierte en un manual de instrucciones práctico para que una cooperativa de té o un ingenio azucarero puedan exportar al mundo. Lo fascinante aquí es que esa analogía es perfecta.
Porque la verdadera riqueza del instituto no son solo las máquinas de última generación. Claro, no es solo el hardware. Exacto. Es la capacidad de conectar necesidades territoriales muy específicas con estándares de calidad internacionales. Tomemos el ejemplo del té que mencionabas al principio. En Misiones, la región productora de té es la más austral del mundo. Sí, leí sobre eso, las condiciones son súper particulares ahí. Tal cual. Esa geografía, con su famosa tierra roja y su clima, altera la bioquímica de la planta. Según los reportes del Ministerio del Agro Provincial, esto hace que el té tenga menos astringencia y más polifenoles. Y en el mercado global, si querés exportar, no te alcanza con armar un folleto lindo diciendo que tu té es especial. En el mercado internacional de commodities a granel, competís contra gigantes como India o Sri Lanka. Monstruos del té. Totalmente. Ahí todo se define por especificaciones técnicas de laboratorio. Entonces el INTI, trabajando junto con el INTA, audita a unas 15 empresas de la zona para validar científicamente esos polifenoles y certificar lo que llaman la indicación geográfica de té argentino. Y eso tiene un impacto muy directo. Los exportadores, gracias a esto, logran obtener un 0,5% de reintegro adicional. Y a ver, te pregunto, porque a simple vista, medio punto porcentual parece la nada misma. Suena a muy poco, sí, pero la mecánica de la exportación a granel trabaja con márgenes de rentabilidad que son microscópicos. Cuando estás exportando miles y miles de toneladas, ese 0,5% extra de reintegro aduanero es literalmente el flujo de caja. O sea, es la diferencia entre contratar a más gente o no. Exacto. Es lo que define si una cooperativa puede sumar a 20 familias más para la cosecha, si puede comprar maquinaria nueva o si termina quebrando frente a los precios de Asia. Es ciencia aplicada convertida en supervivencia financiera. ¡Qué impresionante! Y hay otro ejemplo increíble en Tucumán, la inauguración del Laboratorio de Biocombustibles. Ahí el INTI articula con el IPAT, que es el sector azucarero, para el tema de la biomasa. Sí, la industria azucarera está intentando dar un salto hacia la bioenergía. Pero de nuevo, no le puedes vender basura de caña a ciegas al mercado de energías renovables. Claro, te van a pedir especificaciones. Exacto. El comprador necesita saber el poder calorífico de ese desecho, su humedad, su densidad. El INTI estandariza eso y le permite a una industria tradicional exportar bioetanol con certificaciones que nadie en el extranjero te va a cuestionar. Bueno, ahora que vemos al INTI como este engranaje clave, hay que pasar a la gran pregunta. ¿Qué pasa cuando esta red inmensa choca de frente con la política actual de optimización del Estado? Y acá entra la nueva ola de desregulación en 2026. Así es. Estamos hablando específicamente de la Resolución 42-2026, publicada el 16 de abril. La que impulsa el Ministerio de Transformación y de Regulación a cargo de Federico Sturzenegger. Y lo que hicieron fue cesar de golpe cerca de 1000 servicios técnicos sistematizados. 1000. 1000 servicios sí. Y la lista de ejemplos concretos de lo que se eliminó es muy reveladora. Se dejaron de hacer ensayos de confortabilidad de colchones. Los colchones del principio, claro. Exacto. También se eliminó medir la opacidad del papel afiche, la resistencia de costuras termoselladas y las pruebas de desgaste de alfombras. Y a simple vista, tiene todo el sentido del mundo. A ver, ¿por qué el Estado debería usar plata de los impuestos para medir qué tan cómodo es una alfombra? Especialmente si una empresa privada lo puede hacer. Pero, ¿dónde se traza la línea entre un servicio redundante y una necesidad pública? Si conectamos esto con el panorama general, la postura oficial tiene una visión económica muy clara. Buscan eliminar las distorsiones en el mercado. El argumento del ministerio es que estos servicios ya no son funciones públicas esenciales. Dicen que no tienen demanda o que ya existe oferta privada. O sea, la idea es no competir con el sector privado y cuidar el dinero del contribuyente. Tal cual. Evitar financiar encubiertamente a grandes empresas. Si el Estado asume estos testeos a bajo costo, genera lo que en economía se llama efecto de desplazamiento. Frena el desarrollo de laboratorios privados independientes. Y a ver, investigando un poco, esos ensayos de alfombras y colchones no eran un capricho. Tenían que ver históricamente con las compras públicas. Si el Estado licita miles de colchones para hospitales, tiene que asegurar que la espuma sea densa para que los pacientes no tengan escaras, por ejemplo. Claro, era para que no le vendan al Estado productos de mala calidad. Exacto.
Pero el gobierno actual dice que eso hoy se resuelve pidiendo normas ISO internacionales certificadas por un privado, sin necesidad de tener un laboratorio estatal exclusivo para espumas. Y esa línea que traza el gobierno entre lo ineludible y lo prescindible es exactamente lo que ha desatado alarmas en el sector científico, en el Congreso y en el interior. Nos llevó a un nivel de crisis interno muy fuerte. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el recorte no fue solo tachar cosas de un catálogo. Se solicitó la desvinculación de más de 700 personas. 700 despidos. Estamos hablando de 1/3 del personal. 1/3 de la capacidad humana, sí. Y por eso vimos una carta pública durísima de los mandos jerárquicos, de subgerentes y directores. Sí, leí la carta. Hablan de una inviabilidad técnica y ética. La frase que usan es muy potente. Dicen, nuestra función es conducir el desarrollo, no gestionar el desmantelamiento. Es que el dilema ético para los científicos es profundo. Tienen el temor de crear lo que llaman infraestructuras vacías. ¿A qué se refieren con infraestructuras vacías? A que un laboratorio de metrología sin el capital humano especializado es solo un edificio lleno de cables inútiles. Podés tener un espectrómetro de $1 millón, pero si despedís al técnico que lleva años calibrándolo, perdiste la capacidad operativa. Y formar a esa gente lleva años. Y los riesgos que denuncian son serios. Hablan de áreas de control sanitario desprotegidas, como detectar contaminantes en alimentos o validar equipos médicos de alta complejidad. Y a esto se suma el informe de la diputada Adriana Serkis en el Congreso. Ese informe es clave, porque detalla las consecuencias de disolver convenios internos. No solo la Resolución 42, sino también la 213 del 2025. Y muestra unos números alarmantes. Una suba de aranceles de los servicios del INTI de entre un 400 y un 800%. 800%, sí. Además de denunciar que se está delegando la metrología legal a monopolios o conglomerados privados, como el caso del Grupo Lenor. Y a ver, el debate no es solo sobre números en un presupuesto. Estamos hablando de soberanía. Si los aranceles te suben un 800%, ¿quién protege a las empresas más pequeñas que no pueden pagar las tarifas de un laboratorio privado top? Y para dimensionar realmente este choque de visiones, hay que salir de los despachos ministeriales en Buenos Aires. Tenemos que ver cómo repercuten las economías regionales más pequeñas. Tal cual. El caso de Rojas en la provincia de Buenos Aires lo ilustra perfecto. La industria local allá, si no tiene la certificación del INTI, pierde automáticamente competitividad frente a un producto importado que viene de Asia súper subsidiado. Además del riesgo en la seguridad alimentaria, que mencionan en Rojas porque esos controles locales se debilitan. Exacto. Y nos vamos a otro extremo, Tierra del Fuego. El informe de Radio Fueguina cuenta la historia de una pequeña oficina en Río Grande. Son solo 3 personas trabajando ahí. 3 técnicos, imagínate, en un polo electrónico Clare. 3 personas que organizan capacitaciones vitales a nivel nacional como operadores de calderas y tecnología del hormigón. Pero lo que más me voló la cabeza es que aplican filosofía Kaizen en las empresas electrónicas locales. El Kaizen, claro, la mejora continua. Sí, el método de Toyota, aplicándolo ahí en el fin del mundo. Y hasta trabajan en valorizar los residuos industriales. Y la mentalidad de esta gente se resume en una frase que dijo uno de ellos. La manera de defender nuestro puesto de trabajo es trabajar. Es una vocación increíble. Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo me imagino a las pymes frente al ajuste. Quitarle el respaldo técnico del INTI a una pyme en Rojas o en Río Grande no es como quitarle el faro a un barco pequeño en el medio de una tormenta de importaciones globales. Es una muy buena imagen. Esto plantea una pregunta importante sobre el tejido social y productivo, porque históricamente el INTI actúa como un igualador de oportunidades tecnológicas. Como un amortiguador, claro. Sí, entonces, si el Estado se retira bajo la premisa de no competir con los privados, ¿qué pasa en las provincias donde, por una cuestión geográfica, a los laboratorios privados simplemente no les resulta rentable instalarse? Nadie va a ir a poner un laboratorio millonario en Río Grande para 3 fábricas. Exactamente. Hay una falla de mercado. El espacio queda vacío y la industria local se queda sin soporte presencial. Bueno, para recapitular todo esto, que es un montón, tenemos esta tensión central clarísima. Por un lado está la imperativa necesidad que marca el gobierno de tener un Estado ágil que no asfixia al sector privado con impuestos para sostener cosas obsoletas.
y que cuide los recursos fiscales. Sí, erradicando lo que ellos ven como subsidios encubiertos que distorsionan el mercado. Y por el otro lado está el grito de alarma de técnicos, científicos y legisladores. Ellos ven en este ajuste un vaciamiento que no tiene vuelta atrás, que dejaría a las economías regionales totalmente a la deriva frente a las importaciones y que podría comprometer la calidad y seguridad de lo que producimos. Es un choque de modelos de país, básicamente. Tal cual. Y antes de cerrar esta inmersión, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con algo para pensar. Un pensamiento final sobre todo esto. Sí, vale la pena regresar al principio de todo, al concepto de metrología. Como decíamos, el INTI nació para ser el dueño de los patrones de medida de la nación. Define qué es un kilo exacto, qué es un metro exacto, cuáles son las tolerancias de seguridad. La base de todo. Exacto. Entonces, en un mundo donde la inteligencia artificial, la biotecnología, los mercados globales avanzan a una velocidad vertiginosa, si un país decide desfinanciar, delegar a privados o alterar a la institución que se encarga de medir su propia realidad industrial, ¿cómo vas a ver en el futuro si realmente está avanzando o si está retrocediendo? ¡Qué buena pregunta! Es que en el fondo, quien controla la regla con la que se mide todo, no controla también el estándar mismo de lo que nosotros consideramos desarrollo. Es un debate estructural enorme. Uf, realmente, te deja pensando muchísimo, porque al final, la regla con la que medimos nuestro país define el país que estamos construyendo. Tremendo.